Buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Allá en casa me escuchan? Sí, profe, hola. Buenas noches, profe César. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Están cómodos? Sí, señor. Bien. Háganse servir cafecito, la cobijita y tal, No, 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 Ya desde el pedí, ya estudio. pedí el tinto, ya pedí el tinto, ya pedí el tinto. con arepa, con arepita. Hola, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, viejo, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a su casa de estudio, a su alma mater. Em, ay, ay. Em, Hoy vamos a continuar con nuestra... Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos. En casa tenemos 4, 8, 12, 16, 20 personas. Aquí nos faltan muchos todavía, compañeros. Hoy ya están casi todos. Buenas noches. Pero ciérrame la puertica, por favor. Bueno, muy bien. Anoche estábamos leyendo un documento que era que no era ese. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Dónde está? Acá. Estábamos hablando de esto anoche. Hablábamos de el enfoque lineal o analítico y el enfoque sistémico y encontrábamos diferencias en la visual, en la perspectiva que tiene cada uno de ellos. Nos faltaba hablar un poco sobre los digamos, los investigadores, los pioneros, las personas que han investigado sobre el tema, sobre el pensamiento sistémico. Hay algunos para mencionar. ¿Sobre qué ramas? Sobre filosofía biológica, cibernética, teoría de la información, y creo que toca compartir este documento con los compañeros en la casa. Claro que esto está en la plataforma, pero
Vamos a compartirlo. ¿Sí? Bueno, gracias. Decíamos que fue Bertalanffy quien inicialmente propuso la teoría de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas. Él era biólogo, era investigador, y a partir de toda la relación que tienen los órganos vivientes, pues él plantea entonces la teoría general de sistemas, en que todo lo organiza como sistema, lo ve como sistema, y hace todo lo que hablábamos de sistemas, subsistemas, suprasistemas y demás, entendiendo que todo finalmente es un gran sistema. Posteriormente aparece la cibernética. De sistemas. Ustedes nos pueden decir qué es la cibernética. ¿Qué es? Alguien de sistemas. ¿No hay nadie? ¿Sistemas? ¿Sistemas no hay nadie? Buenas noches, profe. Aquí ¿O en estoy. casa? No hemos... Yo, profe, ¿Qué estoy en es, casa. qué es la cibernética? Allá en casa, en casa. En casa, ¿qué es la cibernética? Cibernética. En casa, ¿quién nos dice? No. De la cibernética La se ciencia que empieza... estudia los sistemas. Señor, La ciencia que estudia los sistemas. o sea, quedamos en las mismas. ¿Cierto? Yo quedo en las mismas, pues. No, no llega todavía allá. Por supuesto que todos los desarrollos que se han venido dando, porque hoy día cuando hablamos de industria 4.0 ya hablamos ahora sí de inteligencia artificial, que el Internet de las cosas, que la Big Data y demás. Yo concibo la cibernética como la comunión que hay entre el hombre y la máquina, ¿cierto? Allí hay una interacción y estamos hablando de sistemas. Cuando lleguemos cuando hablemos de la clasificación de los sistemas, estaremos hablando seguramente de los sistemas naturales y de los sistemas artificiales. Nosotros, se entiende, somos sistemas naturales, ¿cierto? El computador es un sistema artificial, hecho por el hombre. Entonces, cuando hay esa interacción, hay esa comunión, digamos, entonces es cuando hace aparición la cibernética. Es la forma en que yo lo veo, porque si yo me quedo en la definición que dan, pues yo me enriedo por ahí. O sea, no lo entiendo, ¿cierto? Pero lo veo más por este lado, por esa fusión, por esa interacción que se da. Y a partir de ahí, pues todos los desarrollos que se dan. Eso se da por allá en los 50, 60. Recordemos que se necesitó una Segunda Guerra Mundial para que el hombre entendiera que tenía que desarrollarse de manera diferente. Y decíamos tal vez en clase, los japoneses son los primeros que empiezan con el tema de, ellos tuvieron que recomponer su país, recomponer su economía. Ahorita tan pronto dejen en paz a Ucrania, tendrán que pensar en recomponer su país, porque por ahí muestran y eso está quedando todo destruido. Entonces, para eso los japoneses encontraron todas las herramientas Lean. Y entonces ahora sí podemos hablar de esto. Lean. Pero de la mano del Lean, entonces, cuando ustedes hacen la retrospectiva de las revoluciones industriales, encuentran revolución industrial, 1700 y pico, 75 hacia, eso duró casi un siglo.
1880, pongámosle, ¿cierto? ¿Cuál fue el fenómeno que dio origen a la primera revolución industrial? ¿Cuál fue la gran novedad? ¿Cuál fue la gran innovación? ¿La qué? Sí, sí. Apareció la fuerza, la máquina a vapor, aparecen los telares y se empieza a industrializar, pero ese es, digamos, el aparato que aparece, pero vista desde otra perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Porque recuerden que veníamos de un sistema feudal. ¿Cuál era el sistema feudal? Terratenientes, ¿cierto? Era la posesión de la tierra. Entonces, el que tenía la tierra era el durísimo. Pero entonces aparece la máquina a vapor, aparecen sí, empieza a darse, recuerden que por esa época aparecen todos los inventos, entonces aparece la industria. ¿Y qué es lo que pasa? La industria necesita mucha mano de obra. ¿Y esa mano de obra dónde está? En el campo, ¿sí o no? Entonces, ahí empieza la migración de la gente rural al campo. ¿Qué es lo que se da? Entonces, cuando presentan la primera revolución industrial, dicen, es que se intercambió la fuerza del hombre por la máquina, exactamente. La máquina. Y llegamos por acá. ¿Y qué pasa acá? Segunda revolución industrial. ¿Y qué pasó acá? Digamos, esto son como otros 100 años. Digamos que a 1900. ¿Qué pasó acá? Aquí la máquina reemplaza al hombre, ¿verdad? Se empiezan a dar, en la medida que se industrializa todas las actividades de la economía. Entonces, hay necesidad de llevar toda la mano de obra del campo, decimos, a la ciudad. El campo se empieza a despoblar, empiezan a aparecer los problemas en las ciudades, porque llega obviamente toda la gente. ¿Qué pasa acá? Bueno, esos son otros temas. ¿Qué pasa aquí en 1900, cuando empieza el siglo XIX? En esta transición, ¿qué se da? La electricidad, y aparece toda la industria automotriz, ¿verdad? Recuerden aquí, Mr. Ford. Exacto. Mr. Ford. La producción en línea. La producción en línea. Entonces, ese es el gran salto, digamos, cualitativo, ¿cierto? Cuando a ustedes les hablen de saltos cualitativos, es que la humanidad está en un estado, buenas noches, y hay una gran revolución, hay un cambio trascendental en las vidas. Ustedes dan un salto cualitativo, en su vida cualitativo, cuando se casaron, ¿cierto? Porque cambia su vida radicalmente. Entonces, aquí lo que pasó fue que se impuso los procesos en línea, el proceso de producción en línea. Esta segunda ya no duró 100 años y aparece la tercera. ¿Y cuál es la gran novedad? El trabajo de los sistemas, ¿cierto? Entonces, le decimos el computador. Aparece todo el tema de la computación, la sistematización, ¿cierto? Aparece, y ese es el gran salto, eso es lo que hace, ese es el detonante para que hablemos entonces de una tercera revolución industrial, ¿verdad? Acá empieza a aparecer la cibernética, porque ya empieza el hombre
a desarrollarse. Y de ahí para acá, entonces ya empieza, ahora sí, todo el desarrollo cada vez más vertiginoso, porque cada vez las tecnologías nos van llevando más, por favor, por favor. Automatización. Entonces, tenemos cibernética, tenemos automatización, y aparece, entonces decimos, la cuarta revolución industrial. Y entonces ya empezamos a hablar de todas las herramientas que ustedes Internet de las cosas, inteligencia artificial, la Big Data, la nube, el blockchain, ¿cierto? ¿Qué más aquí? ¿Qué nos falta? Bueno, todo lo que se vaya desarrollando a partir de esto. Entonces estamos en plena industria 4.0. Estamos hablando de esto mediados del siglo XIX, mediados, ¿cierto? Una vez que pasa todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo a organizarse y a trabajar, y aparece entonces el tema del computador y se dispara todo el tema. Muy bien. Entonces la cibernética también hace que, desde el punto de vista sistémico, señor, sean como, digamos, pioneros en el tema del desarrollo. Teoría de información y las comunicaciones, aparecen las famosas TICs también, que en eso ustedes son expertísimos, con todo su desarrollo, toda la evolución que se ha traído. Ya el crecimiento deja de ser un crecimiento, la curva de crecimiento de las tecnologías y demás venía así como lenta, 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 y llega y se dispara una cosa así. Y hoy día, empresa que no esté innovando, que no esté en permanente desarrollo, aprovechando las TICs, hoy ¿de qué se habla? Del e-commerce, o sea, de utilizar redes, de cómo aprovechar todo ese tema de las TICs. Aparece la investigación de operaciones. Investigación de operaciones, yo no sé si en sistemas la ven, pero en industrial sí la ven. Creo que ustedes ven por allá, no sé dónde ven investigación de operaciones. ¿De dónde surge la investigación de operaciones y la teoría de juegos? Industrial también ve una asignatura que se llama simulación gerencial. La combinación de esas dos, más todo el aporte que dan las TICs y demás, hace que se convierte, digamos, mejor, en una herramienta de gestión empresarial, de gestión gerencial. ¿Cómo? Pues simplemente dijimos, pasamos una guerra, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se dio? Por desgracia, la industria militar es un dinamizador, la industria militar. Es un dinamizador de las economías. Por desgracia. Por desgracia. Entonces, ¿qué pasó con la investigación de operaciones? Y la teoría de juegos. ¿Esto qué tiene que ver? De juegos. Pues resulta que es que ustedes de pronto han leído El arte de la guerra, un librito de un señor inglés, de un señor chino, algo así como Sancho. ¿Quién gana la guerra? ¿Quién gana una guerra? Entonces el señor en el libro dice que la guerra la gana
el que es capaz de engañar a su enemigo. No es ni el más bravo, ni el que más poder tiene, no. Es el que logra engañarlo. ¿Y cómo logra engañarlo? Con esto, con estrategia, con inteligencia, ¿cierto? Le hace creer que está débil, que está moribundo. Y entonces el otro se le creyó en cuento y cuando llegó, ¡fa! Toda esta teoría se desarrolla a partir de la cibernética y demás, y a partir de la industria militar. Porque la industria militar, insisto, necesita vencer al enemigo. ¿Cierto? El ejército no está allí porque, chévere, es porque hay un conflicto y necesita vencer al enemigo. ¿Y cómo lo vence? Con estrategia, con engaño, y es lo que se hace acá. Entonces, en simulación gerencial, ¿qué ven en industrial? La simulación gerencial es una asignatura donde ustedes van a hacer ejercicios de simulación. Van a tomar una empresa y van a hacer una prospectiva en el tiempo y el maestro les va a decir que hagan proyecciones de ventas y que en esas proyecciones de ventas qué estrategias van a utilizar, ¿cierto? De pronto crecimiento, etcétera, diversos objetivos. Entonces, en ese ejercicio, ¿qué estrategias van a utilizar? Claro, ya no es la estrategia del engaño, porque sí es una guerra contra la competencia, por supuesto, pero ya no aplica el tema del engaño. El engaño sí y no. En la medida que cada empresa tiene sus estrategias para lograr poner su producto por encima del vecino, del de la competencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, únicamente para mencionar a estas personas, Wiener, Ashby, Shannon, Weaver, Williams, Newman, como pioneros en este concepto del pensamiento sistémico. ¿Y qué tiene que ver ahí? El pensamiento o el enfoque sistémico. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa si yo estoy en la guerra y tengo un enfoque lineal y la planteo desde el punto de vista lineal? ¿Qué me puede pasar? Me hago matar. Me pegan una matada, ¿sí o no? Entonces, es por eso, porque en el arte de la guerra hay que pensar en todo. En la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué los rusos perdieron la guerra? Y los alemanes. Se les olvidó que los Apeninos, los Alpes, los Apeninos, sí. ¿Saben qué son los Apeninos? ¿Un qué? Un sistema montañoso, sí señor. Entonces el invierno hicieron un mal cálculo y fueron los alemanes y fueron a invadir a Rusia. Y resulta que Rusia se sentó nomás a mirarlos, a que se murieran en el frío. Al señor Hitler se le olvidó ese pequeñísimo detalle. Estrategia. Cómo los rusos también utilizaron, digamos, la natura, los elementos para protegerse. Ellos estaban acostumbrados al frío, pues están en Siberia. Pero el alemán no. El señor ya se creía, digamos, dominador de toda la Europa. O tenía Europa e iba por la Rusia. Pero lo engañamos. Claro. Exacto. Tú no puedes hacer una jugada ahí simple porque tienes que estar pensando, tienes que ver dónde están los peones, los caballos, exactamente. Entonces, de ahí que el enfoque sistémico tenga que ver con la teoría general de sistemas y con todo este tema de las guerras y demás. Las guerras, decía la industria militar,
también le dio luz al control estadístico de la calidad. Yo no sé si se los mencioné, pero en esa misma Segunda Guerra Mundial, cuando va a Estados Unidos a apoyar a los aliados, lanza paracaidistas y se nos mueren unos cuantos y no tenían ni un solo tiro. ¿Y por qué se murieron? Porque resulta que los paracaídas no vieron. Mala calidad, mala calidad. Entonces se empieza a desarrollar de alguna manera lo que conocemos hoy como control de calidad, ¿cierto? Control estadístico de calidad. Muy bien, creo sistemas no ve eso, pero industrial sí. El hecho es que venimos evolucionando, venimos desarrollándonos en una espiral de crecimiento que nos ha pasado por todos estos eventos y estamos en lo que conocemos hoy día, en Industria 4.0. Muy pronto seguramente estaremos en Industria 5.0, ya seguramente está en camino por todos estos desarrollos que se vayan dando aquí. Ya nos están hablando ¿de qué? Del metaverso. Uno pensaría que ese ya es algo, es como abriendo las puertas a la quinta revolución, porque ya, ¿qué vendrá? Ah, bueno, tenemos impresión 3D. Señor. Nanotecnología. Señor. Si nos quieren acompañar en la conversa, claro. Muy bien. Dicho eso, ¿habrá hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta para resolver? Esa lectura es bueno que la hagan. Saquen un tiempito por ahí para hacer esa lectura, por favor. Papá. Vamos a hablar entonces ahora de esto. Pero permítanme lo compartimos con los compañeros nuevamente. ¿En casa estamos bien? Sí, señor. Ah, Sí, qué maravilla. profe. Gracias. Bueno, vamos con esto. Tenemos que hablar entonces de la clasificación de los sistemas. Clasificación de los sistemas. ¿Qué es el metaverso? ¿Quién nos explica? Porque yo escucho por ahí que están vendiendo lotes en metaverso. O sea, ya lo están comercializando. Señora. Realidad virtual, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí todavía me cuesta entender bien el tema. Lo entendí qué día y todavía, o sea, me cuesta trabajo abstraerme en eso. Decía alguien, el metaverso es como que usted se inventa este espacio y va a hacer una reunión virtual, donde algo así, algo parecido a un holograma tuyo va a estar allá reunido con unas personas. Así lo he entendido, no sé si será eso, pero es claramente un desarrollo y como les decía, ¿escucharon esta mañana la emisora? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué escuchaste esta mañana, viejo? ¿Quién? ¿Quién? Estuvieron hablando con una señora Carolina de Itaú. Estuve escuchando que una empresa de helicópteros como que se va a declarar en bancarrota porque deben más de 25.000 millones de pesos y pues no tienen como con qué. Dieron muchos indicadores, o sea, son como 2 horas de solo datos y datos y datos y datos, muchísimos datos. Eh, entonces como que traté de coger cositas que servían. Sí, sí. Y de,
y de cómo afecta eso, ¿no? De cómo afecta todas las acciones, todas las bolsas. Nosotros vamos a hablar acá en algún momento de la teoría del caos. Y la teoría del caos es eso. Dice, el aleteo de una mariposa. Exacto, exacto. Entonces por allá se están cascando y pues allá, como no es con nosotros, no están así. Esa mariposa... recuerda que era el caldito del murciélago, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la clasificación de los sistemas. Clasificación de los sistemas. Hay una primera clasificación que es relacionado con el medio ambiente. Entonces dice que hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. La teoría de los sistemas cerrados yo no la creo. No conozco ningún sistema. Es que veía un video para entender lo de los sistemas cerrados. Y dicen, por ejemplo, una silla es un sistema cerrado. Que porque no interactúa. ¿Qué es un sistema abierto? Que interactúa, que intercambia, ¿cierto? No es solamente interactuar, sino que intercambiamos. Y eso es una empresa, es un sistema abierto. ¿Con quién intercambia? Con el proveedor, por ejemplo. Le da una platica, recibe una materia prima. Con el cliente, le entrega un producto, recibe una platica, ¿cierto? Con el banco, le entrega una platica, recibe unos servicios. Con los gremios, entrega una platica, recibe capacitación, por ejemplo. Entonces, los sistemas abiertos son esos, definiría uno como, son aquellos que interactúan con el sector externo, con el ambiente externo, ¿cierto? Interactúan e intercambian. No es solo interactuar, sino intercambiar. Eso es claro, ¿cierto? Nosotros aspiramos un oxígeno, expelemos CO2, ingerimos alimentos, expelemos CO2 y tal. Entonces, sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema cerrado? Dice, según su relación, es con el ambiente. ¿Qué sería un sistema cerrado? Si el abierto es que intercambia, el cerrado es ¿qué? Que no interactúa. Que no intercambia. Si eso fuera así, en Doña Juana estaban muertos de la R, los vecinos estarían muertos de la R. Pero es que les tira lixiviados, malos olores, ¿cierto? Entonces hay un intercambio allí, porque hay una descomposición. Recuerden que hablábamos en los sistemas de proceso, y allí hay un proceso. Esa basura se está descomponiendo. Esa descomposición es un proceso. Entonces, ¿qué está generando? Unos gases, unos lixiviados, contaminación, las salidas, exactamente, ¿cierto? Un sistema cerrado entonces se define como aquel que no interactúa, que no intercambia, que no nada. Y entonces yo me he puesto a pensar, por eso digo que esa teoría a mí no me convence. Un sistema que no intercambie, ¿cuál es ese? Me pareció ridículo la silla, porque es que aquí intercambio con la silla. Estamos intercambiando. Pues, entonces, alguien dice, una olla a presión. Pues no, porque la olla a presión cuando llega a su
Y si no le hacemos nada, tira los frijoles allá arriba. Exacto. Entonces uno puede pensar, listo, una planta nuclear. Sí, pero vea lo que pasó con Chernobyl. Entonces, difícilmente uno podría aceptar. La teoría de los sistemas cerrados no me convence. Pero sin embargo, pues es una teoría y ahí está. Intercambiamos. Yo no lo encuentro. Por eso, algunos dan esos ejemplos, la planta nuclear, la silla, la mesa. Pues no, porque yo me puedo sentar ahí, puedo... Claro, no es una relación, pues, que diga uno... Recuerda lo que estábamos diciendo ahorita, que el sistema, entradas, procesos, salidas, entradas, ahí hay un intercambio. Entonces estamos hablando de un sistema abierto. En fin, el abierto intercambia, el cerrado es hermético, ese no. ¿Cuál? Yo no... A mí se me ocurre... No, eso solo me pasa a mí. O sea, yo soy quien no cree. ¿Cuál? ¿La qué? Bueno, es una teoría y si es un ejemplo. Señor, perdóname, señor. Claro, claro. Y es que cuando hay el beneficio bilateral, por eso es intercambio, porque en doble vía. Hay beneficio particular hacia el otro. Así es, sí, señor. Pues es que, no sé, basado en esto mismo, yo pienso que ese es el claro ejemplo del cerrado. Porque si yo le espero, cuando lo compré completamente lleno, pero hasta ahí va a llegar a tener el beneficio, le espero. Le espero, me va a empezar a entregar un beneficio que es la salida de tinta y hasta ahí va a llegar. Y ahí llegó. Para mí sería el ejemplo del caso del sistema cerrado, porque solamente está entregando tinta, pero yo no lo estoy recargando. Pero está intercambiando algo. Pero No lo estás... por eso, lo que estamos diciendo es que el abierto prácticamente hay tanto yo estoy dando como Sí, estoy recibiendo, sí. pero en este momento solamente me está... Sí. Lo que pasa es que la teoría dice, la definición dice, que vamos a verla. ¿Las qué? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Vamos a ver qué dice acá. Vea, aquí están los ejemplos. Dice, sistemas que no intercambian materia, energía o información con el ambiente, que no intercambian. Y dice ejemplos, el universo, el reloj desechable, la llanta de un carro. Bueno, pues cada uno de ustedes haga
De pronto, uno puede decir el reloj desechable con el esfero ya desocupado. Sin embargo, yo no lo creo porque eso cuando tú lo tiras a la basura, ¿qué pasa? La olla express, pues sí, mientras el agua no llega a su punto de ebullición, sí, está cerrado. Pero en algún momento la válvula se disparó y ya dejó de ser cerrado. Entonces, en fin. Yo no pretendo, yo no pretendo convencerlos de que lo que yo pienso es lo correcto. Sencillamente que no me convence ese concepto no me convence porque yo encuentro que todo de alguna manera interactúa. Exacto, entonces, muy bien. Pensamiento crítico. Sistemas según su naturaleza, concretos y abstractos. ¿Qué es un sistema concreto? ¿Con qué? Puede ser, pero ¿qué significa concreto? Que existe, que lo coges, que lo tocas, que te lo saboreas, que lo que sea, que existe, ¿cierto? Y un sistema abstracto. Exacto. Un software, la nube, un sistema legal, el sistema religioso. Los idiomas. Señor. Los idiomas. Los idiomas, ¿verdad? Pues hay un sistema alrededor de eso. No lo vemos, no lo existimos, no, pero claro, lo hablamos o tal, pero no existe no es nada tangible, sí. Entonces, sistemas concretos y sistemas abstractos. Sí, también. ¿Concreto? Lo que tú coges, lo que tú ves, lo que tú tocas. Según su origen, sistemas naturales y artificiales. Entonces decíamos al inicio, naturales, nosotros, quienes no se han operado, claro. Sistema, natura de por sí. Entendemos lo que es natural y entendemos lo que es artificial, ¿verdad? Todo aquello que es obra del hombre será un sistema artificial, que funcione o no funcione, que intercambie o no intercambie, pero es hecho por el hombre. Sistemas según sus relaciones, simples y complejos. Un sistema simple, un sistema complejo. Señor. Cuando tú haces el algoritmo de levantarte, es un sistema simple, aunque cueste trabajo despertarse o tomar la decisión de pararse de la cama. Pero cuando ustedes están haciendo un software contable, entonces ya estamos hablando de un sistema complejo, ¿verdad? Complejísimo. Anoche nos decía el padre, el cerebro de las niñas. Señora. No, porque finalmente nosotros con una cajita nos entretenemos y ya. Ustedes no. Con nada, por eso. Entonces una cajita y ya, ustedes tienen un tema complejísimo allá arriba. Pero en ese mismo sentido, pues digamos que para los ingenieros de sistemas,
sistemas muy complejos, una plataforma, un aplicativo. ¿Cierto? En sistemas complejos está el cerebro, la universidad, una cámara fotográfica. Imagínate un reloj, aunque deje de funcionar. Hay sistemas muy, muy complejos. Muy bien. Y finalmente, según el cambio en el tiempo, estáticos y dinámicos. Estáticos y dinámicos. Dinámicos, está en permanente evolución, está en permanente desarrollo, en permanente cambio. Y están los sistemas estáticos, se quedaron ahí para toda la vida, ¿no? Funcionan, pero ahí se quedaron. Esa es una clasificación que hacen de los sistemas. Ahí, aquí nos queda alguna pregunta o inquietud. No. Allá en la casa, ¿todo claro? Sí, señor. Perfecto. Todo claro. Perfecto. Muy bien. No, profe. Yo les decía que hay que hacer lecturas. Otro. Vamos a ver un video que tiene que ver con esto y que tiene que ver con las revoluciones industriales y con todo lo que estamos hablando. Vamos a ver. Y esto dice que se llama... Sí. No. No, porque se nos va todo el tiempo. Esta. ¿Ya la han visto? No, entonces no. No. La recuerda. Esa chica ya debería ir al séptimo y está repitiendo. Sí. ¿Cuál es la de arriba? Hola a todos. Me toca hablar de Industria 4.0. Yo creo que es una palabra que muchos de vosotros, yo creo que todos habéis oído. Es buena, es mala, trae riesgos, nos puede quitar puestos de trabajo o es una oportunidad. Yo hoy vengo y confío que con las tres
Yo creo que es una palabra que muchos de vosotros, yo creo que todos habéis oído. Es buena, es mala, trae riesgos, nos puede quitar puestos de trabajo o es una oportunidad. Yo hoy vengo porque soy de las que está plenamente convencida de que es una oportunidad. Y confío que con las 3 ideas que voy a compartir con vosotros, al final todos tengamos la misma visión. Hace unas semanas el New York Times publicaba esta noticia. Los que estamos acostumbrados a trabajar en países del este de Europa sabemos que son economías que están creciendo a una velocidad monstruosa, que tenemos allí plantas que nos cuesta mucho crecer porque no tenemos gente, la rotación del personal es muy alta y estamos haciendo lo que dice la noticia. Estamos sustituyendo personas que no tenemos por robots. Sustituidas por robots al 100%. La robótica. ¿Acaso nos vamos a encontrar con esto? ¿Os acordáis de Harrison Ford en Blade Runner? Allí él luchaba contra unos robots humanoides que no tenían sentimientos, pero tenían una inteligencia increíble. Los humanoides se habían rebelado contra los seres humanos que los habían creado. Y Harrison Ford luchaba con ellos. Ese es el miedo que tenemos a esta revolución que nos estamos encontrando, que la inteligencia artificial, la industria 4.0, nos haga sustituibles. Pero no es la primera revolución, es la cuarta, por lo tanto, antes ha habido 3. La primera en el siglo XVIII es la que sustituyó la fuerza física del hombre o del animal por el vapor. La segunda, un siglo más tarde aproximadamente, está bien representada por todo lo que hizo Henry Ford. Es hacer accesible el consumo en masa. Tú podías tener un coche, eso sí, era negro y era el Forte, no había otro. La tercera revolución ocurrió más o menos cuando yo nacía, hace unos 50 años, dentro de unos años. Fue la revolución de los ordenadores. De repente todos teníamos un Spectrum, algunos recordaréis en casa, o teníamos los PLCs en las industrias o empezaron a aparecer robots de forma masiva. Y ahora estamos en la cuarta. La cuarta es la revolución industrial 4.0 y es la de los datos. ¿Qué significa datos? Significa 3 cosas. Significa sensórica, primero. Tenemos el mundo cada vez con más sensores. Nuestros coches detectan el sensor que hay adelante, la lavadora pita si detecta no sé qué. Todo está lleno de pitidos y sensores que nos lanzan datos. Esos datos, segundo punto, es el almacenamiento masivo, la capacidad que tenemos de guardarlos a muy bajo coste y accesibles desde todos los puntos, desde la nube. Y el tercero es la inteligencia artificial. ¿Cómo somos capaces de esos datos extraer información casi mejor que el propio cerebro humano? ¡Qué miedo! Pero ese miedo, si lo vemos reflejado en Producto Interior Bruto, pues no ha supuesto nada malo a lo largo de la historia, sino todo lo contrario. Vemos que los años en los que se produjeron las revoluciones industriales, todos los países del mundo, cada uno a su ritmo, experimentó un aumento económico tremendo. Y eso fue bienestar. Si miramos ahora al Reino Unido, tenemos aquí algunos datos, en el punto rojo son las horas que un trabajador trabajaba en el siglo XVIII, 62 horas a la semana. Hoy, los viernes a la tarde, libramos. Y la productividad por hora de esa persona traído a dólares de hoy era como 1,29 dólares. Hoy es 22 veces mayor, 28,71. Es decir, trabajamos la mitad de horas, pero el valor de lo que trabajamos es 22 veces mayor. Y además, nuestros hijos no trabajan, porque antes, cuando se trabajaba 62 horas, eso también era para los niños, y ahora los niños ya no trabajan. Es decir, bienestar. Las revoluciones nos asustan, primera idea, intentamos pararlas, pero como se decía en Parque Jurásico, la vida se abre camino. Hay oportunidades, oportunidades que vamos a ver cómo se están reflejando en nuestras fábricas. Los almacenes inteligentes. Resulta que estamos todos en la prensa leyendo sobre cuándo va a llegar el coche autónomo y nuestros almacenes están llenos de vehículos autónomos, los denominados AGVs. Esto es una foto de un almacén de Amazon, pero no hay que irse a Amazon. Nosotros tenemos esto metido en nuestras plantas del este de Europa, por la razón que hemos comentado antes. Los almacenes no hay nadie, los vehículos llenos de sensores, hemos dicho antes, sensores, se mueven por la planta en base a láseres, a cartografías, a GPS, distintas tecnologías. O los robots colaborativos. Estamos acostumbrados también
a ir a las fábricas y ves robots. Los nuestros son naranjas. Tú llegas a una fábrica llena de robots naranjas, todos estupendamente encerrados en jaulas, porque los robots son peligrosos, hay que protegerse de ellos. Los robots no nos ven, no nos sienten. Se ponen a mover el brazo ese que tienen y como te pillen, te dan. Y si te dan, mal. Entonces, nos gastamos más en proteger la seguridad del robot que en el propio robot, que realmente no vale mucho. Y el robot trabaja aislado de nosotros, cada uno a lo suyo. Eso se acaba, llega la sensórica. Los robots colaborativos son capaces de sentir que tú estás al lado, de si te tocan pararse, y podemos hacer lo que vemos en la foto, trabajar mano a mano con ellos. Y esto no es ciencia ficción, esto está ahí ya. Y llegamos a mi tecnología preferida, la impresión 3D, el 3D printing. Y es mi tecnología preferida porque es libertad de diseño. El 3D printing lo que nos va a permitir, lo que está ya permitiendo, es colocar la materia donde nos hace falta. Haciendo esto, lo que conseguimos es estructuras tremendamente resistentes y muy ligeras. O sea, en su día, quizás recordaréis que copiamos, ¿no?, el panal de abeja para las estructuras aeronáuticas, pues ahora lo que nos vamos a encontrar es que copiamos otras formas bio, las de los huesos, las de las conchas. Hay lavadoras alemanas que están incorporando ya este tipo de estructuras para reducir las vibraciones. Lo digo con emoción, para mí es la tecnología más prometedora que se está empezando a usar en algunos sectores como pues, la aeronáutica. Airbus no es este ejemplo, pero Airbus ha sustituido toda una tobera de no sé cuántas piezas por una única pieza en 3D printing de manera industrial. Y si el 3D printing es la libertad, el Big Data para mí es como los rayos X del ingeniero. O sea, actualmente los procesos industriales son muy complejos, entonces tienes muchas máquinas y cuando quieres mejorar algo, tienes un problema, tienes que mirar dentro. Gracias a tener datos y sensores podemos hacerlo. Y os lo ilustro con un pequeño ejemplo, sencillo. En nuestras plantas, uno de los mayores consumos energéticos es el que viene de los compresores, de aire comprimido, de la red de aire comprimido de 10 bares que hay en las plantas. Entonces, pues siempre estamos buscando fugas, estamos intentando reducir ese consumo. Y hace años, cuando no sé si era esta 4.0, poníamos un sensor y cada X minutos tomábamos un dato y nos salía la curva de arriba. Ahora los datos son gratis. Tomamos, yo qué sé, 20 datos al nanosegundo, si tú quieres, y te sale la gráfica de abajo. Y en la gráfica de abajo es donde ves la oportunidad de mejora, es donde ves cómo tienes que variar la programación del compresor para poder hacer lo que hemos hecho, que es ahorrar un 15% en el consumo energético de las salas de compresores. Y llega, por último, la personalización de coches. Yo cojo el iPad, me siento con mis hijos y le digo, a ver, Javier, ¿tú qué color quieres? Rojo, pum, coche rojo. Lea, ¿tú qué quieres? Yo descapotable, pum, y descapotable. Yo digo, y el 37 es mi número de la suerte. Configuramos en el iPad el coche, le damos a Send, previo pago, y entra directamente a la línea producción del UKL. Esto es justamente lo que el pobre Henry Ford en la segunda revolución industrial no podía hacer, que te metía siempre el forte negro. Y esto está viniendo. Y para los que trabajamos en automoción, este es el gran reto, es poder tener líneas de fabricación que sean flexibles, que hoy fabrique el coche eléctrico, que no sé cuántos voy a vender, y mañana fabrico el coche no eléctrico y te lo fabrico rojo y te lo fabrico gris. Es decir, cosas que nosotros estamos haciendo ahora, mover cargas de un sitio a otro, o todo el tiempo que pasamos en las fábricas y en las empresas recolectando datos para luego tomar decisiones, que nos hemos quedado sin el tiempo de la toma de decisión porque nos lo hemos gastado en la recolección de datos, eso ya lo van a hacer otros. Vamos a tener que hacer otras cosas, o sea, aparecerán nuevas profesiones. ¿Cuáles son? No lo sé, no tengo la bolita mágica, pero aparecerán, habrá que estar atento a ello, pero no van a desaparecer. Cuando en la primera revolución industrial llegaron los telares a Inglaterra, un telar movido por fuerza del vapor sustituía a 36 obreros. Ahí empezaron las primeras movilizaciones sindicales en Inglaterra. Pero hemos visto, eso no fue malo, el obrero cambió de sitio, se crearon nuevas profesiones y ahora vive mejor. El 1 de mayo salía esto en El Mundo, hace tan solo 4 días. Las fábricas inteligentes van a mejorar la productividad. Mejorando la productividad viviremos mejor. Pero tanto en la vida como en el arte, no hay que olvidar que muchas veces hay que escoger entre sentir o entender. No va todo de datos y de entender.
Estamos los humanos detrás que hacemos más. ¿Que vosotros creéis que ese iPad lo hubiera podido inventar un robot colaborativo que solamente coge datos y toma decisiones superlógicas? Pues yo creo que no. Yo creo que tuvo que haber un humano, que ya sabéis quién es, que tenía dos cualidades muy de los humanos, que es la tremenda curiosidad que tenemos, como los niños, como decía antes Fernando, y la emoción que experimentamos ante la belleza y ante el arte. Ese sentimiento no lo tienen los robots, por muy colaborativos que sean. Pero lo bueno es que esta revolución yo considero que es para las personas, porque las máquinas van a poder hacer cosas que nosotros hacemos ahora y vamos a tener el hueco de poder ser más humanos, de poder utilizar cualidades que son solamente nuestras para sentir, para crear, vamos a vivir mejor porque va a mejorar la productividad industrial. Yo ya tengo ganas de poder bailar flamenco más los viernes, porque, bueno, las máquinas, esta frase, voy a acabar con ella, ¿no?, de Garry Kasparov. Las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero somos los humanos los que somos buenos haciendo las preguntas. Así que, bueno, yo solo os diría, espero que estéis convencidos de que tenemos que seguir adelante con esta revolución, que no hay que tener miedo, que no van a desaparecer puestos de trabajo, que nos vamos a inventar nuevos puestos porque los humanos nos abrimos camino y que hay que actuar, no podemos esperar a que vengan los alemanes a decirnos cuál es el siguiente puesto de trabajo que hay que inventarse. Tenemos que hacer nosotros, hay que levantarse y buscar las oportunidades, porque si no nos movemos, pues ya nos moverá otro. Muchas gracias. Si no nos movemos, alguien nos moverá. Dicen por ahí, si usted no lo hace, alguien sí lo hará. Entonces, ¿cómo nos ponemos en sintonía para hacerlo? Porque, bueno. Señor, ¿quién iba a decir? Yo creo que es impresionante, porque ella lo dice claro. 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 El día que estos fulanos logren sentir y logren pensar como nosotros, ahí sí, apaga y vámonos. Claro, claro. Pero fíjate que ¿quién hace posible eso? El hombre es el que hace posible que eso ocurra. Pero el día que estos ojalá que sea a muy largo plazo. Eso ya lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Donde las máquinas se rebelan. Muy bien. Eso simplemente para resaltar varias cosas que hay que resaltar. Por un lado, el tema del valor agregado. Vamos a ver, el tema del valor agregado. Industria 4.0
Y, y aquí, mano de obra, los nuevos empleos. Y este es un reto muy importante para los ingenieros industriales. Porque los ingenieros industriales, su tarea es optimizar los procesos. ¿Cómo los optimizan? Inicialmente con las personas. Pero donde quiera que ven que hay posibilidades de poner un brazo mecánico, un cobot, una maquinita, la van instalando y van desplazando a la persona. ¿Cierto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Que nosotros logremos capacitarnos para esos nuevos oficios, porque alguien tendrá que darle las órdenes, alguien tendrá que darle la instrucción a la máquina, ¿cierto? Entonces tendremos que irnos capacitando, como dice la niña. No es que nos desplace, sino que tendremos que capacitarnos para otros oficios. Señor, claro. Ustedes seguramente han escuchado a Mr. Musk, o lo leen, a Elon Musk, Tesla. Él está permanentemente planteando retos nuevos y habla mucho de los empleos nuevos. ¿Cuáles van a ser las nuevas profesiones? Bill Gates también habla sobre el tema. ¿Cuáles serán los nuevos oficios? Decíamos acá, tal vez dijimos en alguna ocasión, cuando el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario. Por allá hay un micrófono abierto, porfa. ¿Quién es? Rafa, el micrófono. Rafa, tu micrófono, porfa. Cuando el hombre hace su transición de ser nómada a ser sedentario, ¿qué es lo primero que aparecen? Los caminos. Los oficios, ¿cierto? Deja de ser pescador o deja de ser cazador para hacer algún arte. Por eso seguimos hablando todavía de artesanías, de manualidades. En la medida que las máquinas nos van desplazando o van desplazando las tareas, los oficios, aparecerán nuevas profesiones que todavía no conocemos. En la medida que la misma industria vaya evolucionando, pues irán apareciendo esos nuevos oficios. Y de ahí la necesidad, perdóname Víctor un segundo, de ahí la necesidad de lo que decíamos tal vez la primera noche, del propósito en el que está en este momento la universidad, de actualizar los currículos. Porque si uno no puede seguir hablando aquí de Ford, o sea, al hombre ya toca dejarlo en paz. De pronto mencionarlo muy de cuando en vez, por como dice ella, los T-24 negros y ya, pero ya es historia. Y sin embargo seguimos todavía mencionándolo como, pues de hecho todavía mucha industria funciona como él dijo, como él diseñó, cadenas de producción. Señor. Mira lo que ha ocurrido en términos de, cuando yo tengo clase con los administradores, les planteo el siguiente reto. ¿Cómo van ustedes a gestionar la empresa 4.0? ¿Van a seguir con las mismas teorías administrativas? ¿O qué se van a inventar? Nosotros venimos en este desarrollo personal, después aparecieron los recursos humanos, y hoy hablamos del talento humano y vamos haciendo tránsito hacia la responsabilidad social, empresarial y demás.
Esto solo tiene que ver con estos personajes. ¿Qué era hace 50, 60 años relaciones industriales? Lo que hoy conocemos como Departamento de Talento Humano, yo no sé cómo lo llaman en sus empresas, se llamaba relaciones industriales. ¿Por qué? Porque era una relación distante. ¿Y por qué era una relación distante? Porque las teorías administrativas todavía no tenían mucho reconocimiento. Pero había un factor adicional, que era el factor, digamos, del sindicalismo. El sindicalismo era muy fuerte. Entonces, no había relaciones entre el gerente de relaciones humanas y personal, sino entre los directivos de la empresa y los directivos del sindicato. Esa era toda la relación que había. Entonces, por eso se llamaba relaciones industriales. Y todo se tramitaba a partir de un pliego de peticiones o de una, ¿cómo llaman eso? Se me fa. Un convenio, no, un convenio laboral, eso tiene un nombre. No, sí, el pliego de peticiones, pero cuando se firma un pacto laboral. Un pacto laboral. Entonces, por eso, la relación trabajador-empresa relación industrial era fría. No existía, o sea, el trabajador, muela, produzca, mijo. ¿Qué es que me dolió? Dígale al sindicato. Que el sindicato pide. ¿Qué me accidente? El sindicato. ¿Cierto? Relaciones industriales. Pero las teorías empiezan, y por eso es que de pronto se repasa históricamente tanto la ingeniería como la administración. Yo no sé si en sistemas harán algún repaso histórico. Me imagino que en algún momento hacen algún repaso histórico de cuál ha sido la evolución de la ingeniería en sistemas. Imagino que pensarán hablando por allá del Abaco. Imagino. Porque el Abaco de alguna manera es el primer computador, ¿sí o no? Entonces, desde allí deben retomar la historia. Pero en las otras profesiones, entonces se hacen esas salvedades, esos recorderis, digamos, para saber de dónde vienen las teorías. Y entonces aparecen después, y ahí la importancia que tuvieron los japoneses, porque entonces ya desaparece este concepto de las relaciones industriales y aparece el departamento de personal. Ah, ya es un poquito diferente, ¿cierto? Ya nos tenemos que preocupar por el trabajador, ya le hacemos una hoja de vida, ya le tenemos su carpeta. Claro, ya aparece también todo el tema parafiscal, la salud y todo eso. Entonces, el departamento de personal es muy juicioso, digamos, con la historia de las personas, de su hoja de vida, de su nómina bien hecha, todo ese tema, ¿cierto? Pero es personal. Departamento de personal, todavía no se me arrime mucho porque usted es el trabajador y yo soy el directivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Japón empieza a recomponer su estado, a recomponer su aparato productivo, entonces aparecen muchas teorías administrativas. La humanista, la X, la Y, la clásica, la neoclásica, y va evolucionando todo ese tema. ¿Y eso qué es lo único que ha hecho? Que este personaje se vuelva cada vez más importante. Entonces ya pasamos del departamento de personal al departamento de recursos humanos. Ah, claro, ya le ponemos humanidad al tema. Ya le ponemos humanidad. Pero el trabajador se enoja. ¿Desde cuándo usted me cuenta como un recurso? Si es que yo tengo sentimientos, si es que yo aporto, yo hago. Yo no soy un recurso. Recurso es esto. Recurso es la plata. Y entonces cambian el recurso por el talento. Es que yo tengo talentos. Yo a usted le entrego mi fuerza de trabajo y mi talento. ¿Por qué mi talento? ¿Por qué le entrego mi talento?
Porque el ingeniero de la empresa, ¿qué me dice el ingeniero de la empresa, el industrial? Haga esto de esta manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me rutiniza. Me vuelve una maquinita. 1, 2, 3, 4. Y se me dan 8 horas. 1, 2, 3, 4. Pero como yo tengo talentos, entonces de pronto le digo, ingeniero, venga, ¿qué tal si lo hacemos de esta otra manera? En el solo hacer el 1, 2, 3, 4, hay unas personas que lo hacen más rápido que otras. Hay unas personas que lo hacen mejor que otras. Entonces, a mí no me cuente como un recurso. Y aparece el talento humano. Y aparentemente eso no tiene nada que ver. Hace unos momentos les hablaba de los saltos cualitativos, de lo que es trascendente, de lo que es importante. Pues estos fueron de alguna manera saltos cualitativos en la teoría administrativa, en cómo gestionar el talento humano de tu empresa. Claro, claro. Todo ese tema de competencias, de habilidades, las funciones, todo ese tema. Claro. Entonces, estamos en talento humano y estamos haciendo una incursión hacia la responsabilidad social empresarial. Hay un señor que se llama Richard Branson. El señor es el fundador. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Señor. Exacto. El señor dice, porque hasta este momento en la historia decimos, el cliente siempre tiene la razón, es lo más importante. Tal vez el primer día lo decíamos, cuando definíamos algo, que para satisfacer al cliente. Entonces el señor Branson dice, no, eso es carreta. A mí el cliente no me importa. A mí me importa este man, el que trabaja conmigo. Y en la medida que yo le dé más, que lo tenga en mejores condiciones, que le pague mejor, que lo haga sentir pues que no se quiera ir para su casa, él me garantiza que el cliente no se va. ¿Por qué? Porque me garantiza la calidad del producto. No tengo que estar haciéndole control. Claro, hay que hacerlo, pero no se tiene que preocupar por la calidad ni nada de eso, porque el trabajador feliz hace su trabajo feliz, ¿cierto? Hace su trabajo, es decir, toda su genialidad, todos sus talentos quedan en el producto. Aquí hay mucho talento de muchas personas y uno dice, pero es un borradorcito y yo qué tiene. Claro, pues claro que sí, ¿verdad? Entonces, el señor Branson ha hecho, yo diría que es de los pioneros de los que nos va llevando hacia acá, hacia la responsabilidad social empresarial. ¿Y qué es la responsabilidad social empresarial? Y esto no es carreta, esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Pensamiento sistémico. El Señor se va a enfocar en su gente, en que esté feliz, pero porque está pensando que su producto va a salir perfecto. Y está pensando que como su producto sale perfecto, entonces su cliente va a estar feliz. Y como su cliente va a estar feliz, entonces va a comprar más. Y como va a comprar más, entonces va a haber platica, ¿cierto? Y hace el ciclo de manera natural. Aquí cada rato nos invitan. Yo les decía tal vez el lunes. Nos invitan a que hagamos un aprendizaje feliz. Y por eso nosotros cada noche tenemos un reto enorme. Enorme. ¿Cómo hacerlos felices? Yo sé que si nosotros ingenieros industriales, si nosotros hiciéramos una espina de pescado y Ichikawa, ¿se acuerdan?
Y aquí colocamos el problema que vamos a tratar. ¿Y cuál es el problema? La felicidad tuya y tuya, tuya. Ser feliz. Es que ustedes no son felices. Es que nosotros los maltratamos, es que nosotros... ¡Ah! ¿Cierto? No son felices. Entonces, ¿por qué no son felices? Y tenemos que... Esto se llama causa-efecto. El diagrama causa-efecto, el diagrama de Ishikawa, o espina de pescado. Acá en la cabeza del pescado tenemos el problema, ¿cierto? Y cada espina es una causa. Pero cada espina también tiene subcausas. Vean un sistema. Vean un sistema. Entonces, ¿cómo los hacemos felices? ¿Quiénes están comprometidos en la felicidad de ustedes acá, en el aprendizaje? ¿Quiénes estamos comprometidos? Los maestros, claro, los profes, los primeros. ¿Quién más? La universidad, pero sí, pues que la universidad es mucha. Entonces, desagreguemos un poco la universidad. ¿Qué más tiene la universidad? Tiene los maestros. ¿Qué más tiene? ¿Los qué? Bueno, el personal de aseo. Los administrativos, la vigilancia, la infraestructura. Pero claro, están ustedes también, no se crean. Sí, están ustedes, ¿verdad? Listo, empecemos por los profes. ¿Qué tiene que hacer el profe para que haya un aprendizaje feliz? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y escucho sugerencias. No poner tantas tareas. Tener como variedad en ese tema, ¿no? Hay quienes dicen, profe, no nos robe tiempo. En esos términos. Yo pagué aquí por tantas horas. O sea, yo no me quedo en la noche, cuando estamos en virtual, yo no me quedo las 2 horas porque, bueno, es que me gusta quedarme con ustedes, pero es que también muchos estudiantes, a mí nunca me han reclamado, por supuesto, porque yo siempre dejo las 2 horas. Pero hay estudiantes que dicen, venga, yo estoy pagando por esto, ¿y cómo así que hay maestros que a la hora ya se fueron? O llegan a las 1:15, a las 1:30, dejan un ejercicio y ¡fu! Yo no sé si ese será aprendizaje feliz para ustedes. Seguramente para algunos sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá para que esto se resuelva? Las niñas del aseo, yo creo que ya son las que menos tienen que ver porque les mantienen esto impecable. Y no son exactamente. Para que, es que yo hace rato, gracias, porque es que uno a los salones no trae alimentos. Porque uno muchas veces se encuentra por aquí afuera el café que se regó y entonces, pero el que lo regó no tiene el coraje para ir allá abajo a donde las niñas, présteme un trapero que yo limpio. No, deja ahí. Porque nosotros tenemos aseo. En fin, aquí estamos hablando de enfoque sistémico. Enfoque sistémico. Y tendremos cada vez que ustedes me hagan saber algo que los haría felices en mi clase, bacanísimo porque lo hacemos. Responsabilidad social empresarial, que ya significa más compromiso con el trabajador para que se sienta mejor todavía. Hoy existe un ranking de donde la gente, de las empresas donde la gente se quiere ir a trabajar, porque les pagan muy bien, porque los consienten, porque yo no sé, porque pueden hacer carrera, porque hay un excelente ambiente laboral, porque tienen una buena cultura organizacional.
etcétera. Señor. Ese es un problema. Ese es un problema. Resulta que es que no hay mano de obra. O nadie quiere trabajar, o nadie cumple las expectativas, algo pasa. Escuchando la emisora, hablan de eso, hablan del tema de la mano de obra y de lo escasa que está la mano de obra. En España, escuchaba qué día, ¿en España? En España, faltan camioneros, conductores de camiones. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Faltan muchos conductores, ¿dónde están? Porque dicen, antes de la pandemia estaban. ¿Y para dónde cogieron? Pues cogieron para otros oficios, ¿cierto? Porque no se podían dejar morir de hambre. Entonces, migraron a otros oficios. Muy bien. Dale en tu mano, ra, ra, ra. Para terminar esta parte. Hay unas empresas que se llaman empresas B. Entonces, hoy hay muchas empresas, yo me acuerdo, hay muchas empresas que están acá. Responsabilidad social empresarial, responsabilidad con el cliente, con el proveedor, con el trabajador, con el cliente interno y el cliente externo, ¿cierto? Pero también, es que esta cosa es... Hagamos un momentico el ejercicio del ambiente externo. Algunas personas ya conocen esto, pero es un repaso. Y el ambiente. Vamos a ir al ambiente externo. Entonces, decíamos, ¿quién está acá? El cliente. Están en clase, ¿sí o no? Tenemos al proveedor. Tenemos la competencia. Estamos hablando de los grupos de interés, Nine. La competencia. El Estado. Ya vamos para la familia. Están los gremios. Está el sector financiero. ¿Quién más está acá? La familia. Esta, dentro del concepto de responsabilidad social empresarial, es que estos no son clientes, son grupos de interés. Son grupos de interés.
Ah, este es el cliente el que nos compra el producto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero como estamos hablando del ambiente externo, mastoideo, pero además tenemos acá la sociedad. ¿Cuál sociedad? La sociedad cercana, el entorno cercano, ¿cierto? Y los vecinos. Y por eso aquí la universidad colocó maticas, porque eso aporta, ¿sí o no? Debo decirles que la carrera 13, la sede de la 13, antes de que fuera de la institución, era un orinal público. Esa esquina era la vaina más horrorosa del mundo. Y vea cómo la recuperaron. Eso es simplemente contacto con la sociedad, con los vecinos. Pero está la otra sociedad. ¿Qué es lo que hacen las empresas B? ¿Qué es lo que quieren hacer? Tienen, diría yo, hay un tema fundamental, un valor, que es la transparencia. En tu empresa te dicen somos transparentes y hay empresas que colocan como un valor la transparencia. Pero eso sí no me pegan los estados financieros. O te los muestro, pero con pinturita. Las empresas B, sí, hay una certificación B. Entonces, las empresas buscan ser muy transparentes y retribuir a la sociedad de manera importante que una cosa que se llama gratitud con esa sociedad. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, Bavaria, en los pueblos, por ejemplo, en los parques, colocaba banquitas, ¿cierto? En los parques del pueblo, 4 o 5 banquitas, Bavaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la gente tomara. Aparte del marketing. Porque es que resulta que allá tomaban polita. Entonces había que retribuir. Si tú tienes éxito con tu producto, lo elemental es que seas grato con el cliente, ¿cierto? Con la sociedad. Bueno, son formas. ¿Son las qué? ¿En serio? Bueno. Y 38. Todo esto hace que nosotros veamos desde la perspectiva del enfoque sistémico, la globalidad, la totalidad. Imagínate que tú compras o vendes al exterior, o haces las dos cosas. Compras materias primas del exterior y vendes tu producto al exterior. ¿Cómo es el tema para hacer una exportación o una importación? Toda la logística que tienes que hacer, toda la planeación. Tú no puedes olvidarte de ningún detalle, de absolutamente nada, ¿verdad? Para poder garantizar que, si ustedes en la emisora permanentemente hablan de la cadena de suministro global, cadena de suministros global. Y entonces uno se puede imaginar los trancones tan espantosos por allá en alta mar de los barcos contenedores, con contenedores, de los barcos con petróleo, ¿cierto? Toda esa mano de tráfico que hay por allá, y aéreo, logística. Tú en tu análisis no puedes dejar absolutamente nada por fuera. Eso es enfoque sistémico. La planeación, absolutamente todo, desde todos los aspectos. ¿Qué recursos tiene la organización? ¿Qué recursos tiene? Uno, dos, tres, cuatro.
Uno, recursos económicos. Otro, el humano. Otro, recursos técnicos los llaman. Recursos físicos. ¿Tú dijiste qué? Físicos. Entendiendo por físicos, pues, digamos lo que es maquinaria, lo que es infraestructura. ¿Qué más recursos tenemos? Ustedes, los jóvenes del sistema, ¿con qué trabajan? Sí, pero ¿cuáles son sus insumos? Pues, aparte del computador, aparte... Información. Información. Entonces, la información es un recurso. Dijimos que es un sistema ¿qué? ¿En qué categoría dejamos? Un abierto, pero ¿qué más? Abstracto, ¿sí o no? Abstracto. Normalmente, o sea, nadie cuenta con la información para nada. Ah, pero sí, deme el informe. ¿Qué pasó con la data que le pedí? Esa es información, es un recurso, ¿cierto? ¿Y qué hace la empresa con eso? La clasifica, la organiza, la depura, bota aquello que no sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué más te falta acá de recursos para gestionar tu empresa? Cualquiera profesión, cualquiera. Ver la totalidad. ¿De qué dispones? ¿Qué tienes? Cuando vas a tomar una decisión. Cuando te vas a casar. El bollo tan tenaz. Hay que pensar. Claro. Porque la mami de ella se va para la casa a vivir con nosotros y... Entonces... También, ¿no? Enfoque sistémico, enfoque sistémico. Vamos a hacer un ejercicio aquí de rapidez. De rapidez, rapidez. Samir, Alejandro. ¿En la casa me escuchan? Sí, señor. Snyder, Sí, profe. Gina. Gina. Laudi, Natalie. Natalia. Por favor, por favor. Natalia Barrera. Gracias. Sí, señor. María Alexandra Bejarano. No existe. Daniel Beltrán. Daniel Felipe. No está. Jamie Paola. ¿Me escuchan en casa? Sí, profe. Profe. Estoy gritando. Jamie Paola. Diego Ferney. Presente. Ah, esos ánimos tuyos me matan. María Paula Contreras. Lady Catherine Cortés. Tú dijiste yo vengo. David Devia. Jonathan Yesid Fajardo. Ernesto García. Catherine Gómez. Miércoles. Michael Gómez. Presente, profe. Otro que está animado. María Paula González.
¿Está? Estaba, cantaba. Brian David González. Profe, Yamit. Señor, Presente, pero Yamit, no David. aquí dice Brian Yamit González Benítez. Sí, señor, presente. ¿David? No, Yamit. Ah, Yamit. Juan Carlos González. Angie Dayan. Nadie vino, pues. Juan David Guzmán. Andrea Marcela Huertas. Andrea. Presente, ¿me escucha? ¿Sí? Daniel Ricardo. Gracias. Paula Andrea Lancheros. Presente, profe. Va a quedarme aquí, me conviene quedarme aquí. Por favor, me dices quiénes están allí. Espérate. Yurani Limas. Limas. Heidi Ginebra. Presente, Echa. profe. Elojaín. Bueno, Elo. Cristian. Cristian Steven Martínez. Yesid Marulanda. No, profe, ¿qué hubo? Anderson Matoma. Juan Camilo Medina también. Linda. Buenas noches, profe, presente. Hola, Linda. Erika Tatiana. Presente, profe. Jesús David Moreno. Son 3 hojas nomás. Julia Andrea Naranjo. No. Andrés Fernando Narváez. Carlos Arturo, Nelson Eduardo, Miguel Ángel. Sí, Carlos Andrés Pavón. Buenas noches, Mónica profe. Paola. ¿Sí? Mónica Paola Perilla. Daniel Pinzón Tocayo. Maribel Ramírez. Buenas noches, profe. Diana Maribel. Edwin Rodríguez. Presente, profe. Joana Nini. Diana Carolina Rodríguez. Diana Valentina Rodríguez. Buenas noches, profe. Milena, Nora Milena. Dora. Hola, profe, buenas noches. Hola, Mile. William Gonzalo Rojas. No. Daniel Rojas tampoco. Saraya. Hola, Saraya. Wendy. No. Jenny Stephanie Romero. Hola, Jenny. Sebastián Daniel Santiago. Nocilas Sarmiento. Nocilas, así está Nocilas. Presente. Luis Fernando Suárez. Víctor Ernesto. Mafer. Presente, profe. Hola, Mafer. Jason David Velázquez. Presente, profe. Espérate, yo me siento porque me cansé. Sí, voy por la mitad. Son 3 hojas. Laura Daniela Villegas. Rafael Antonio Zabalé. Daniela Reyes. Luis Enrique no, tan. José Sebastián Beltrán. Estoy en sistemas. Diego Alberto Briceño. Michael Steve Caicedo. Michael. Cristian Camilo Canelo.
Cristian Fabián Corredor, Wilson Leonel Daza, Diego Fernando Duarte, Wilson Durán, Wilson, ¿quién? Durán Ortiz, Durán Hernández Juan Camilo, Brandon Alexander Espinosa, Brandon, Presente, Carlos profe. Steven, Yo estoy presente, profe. Juan Carlos Garzón, Profe, ¿sí me escuchó, verdad? Espitia, Espinosa. Espinosa, profe. Bueno, ya. Gracias. Alex Alberto Gómez, Rafa Gómez, Presente, profe. Cristian Gómez, Cristian Camilo, Presente, profe. Presente. Vanessa Guzmán. Presente, profe. Buenas noches. Hola, Vane. Ella está sobrada. Andrés Alberto Liébano, Presente, profe. Juan Camilo Linares. Presente, profe. Ay, padrecito. Casi. Michael Martínez. Óscar Javier Moreno. Presente, profe. Juan David Moreno. Artur. Cristian Alejandro Orjuela. Julio César Ortiz. Presente, Julio. profe. Presente, presente, presente. Presente. Sí, señor. Te enojes. John Freddy Páramo. Profe, buenas noches, qué pena lo interrumpo. Señor. Profe, que usted mencionó, profe, Señor. usted mencionó, aquí virtual, usted mencionó a un Cristian Alejandro Orjuela. Yo soy apellido Orjuela, pero no soy Cristian Alejandro. Orjuela Lagos, sí, aquí está. Orjuela Lagos, Cristian Alejandro, ¿estás acá? No, yo soy Deimer Orjuela, Deimer. Pero Cristian Alejandro Orjuela sí es de sistemas. Sí, pero no está enlistado. Hoy es miércoles. Juan Felipe Pérez, Manuel Alejandro Pico, Manuel Elkin Pinzón, Carlos Fernando Piragauta, Davis, Alejandra, Camilo Andrés Ramos, Onavi, Juan Camilo Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Cielo, Cristian Felipe Rojas, Oscar Reinel Santo, Diego Alejandro Sarmiento, César Augusto Balbuena. ¿Qué pasó? Héctor Fabio Vargas, Lenin, Héctor es retirado. Lenin González. Listo, gracias. Profe, profe, qué pena, a mí no me llamó Juan Garzón. No, yo sí te llamé. Como se me fue la internet, profe. Estaba esperando. Sí, que no respondiste es diferente, pero ya. Listo. ¿Alguien más? Listo. Profe, y entonces a mí que no me llamó, qué pena, profe.
Orjuela de Imar. Sí. Señor. Urbano, usted no está en la lista. Mañana, porque yo estoy revisando la asistencia y tú no estás tampoco. Urbano Nicolás, ¿cierto? Sí, Nicolás Fernando Urbano. Un montón de gente. Forero. Nicolás Fernando. Tú estuviste los otros 2 días, ¿cierto? Fabio, gracias. Rojas. Acosta. No estás. Chao. ¿De sistemas? Chao, Víctor. Miguel Alirio. Chao, profe, feliz noche. Chao, viejo. ¿Has estado Chao, los 3 profe, días? gracias. Sí, yo me he registrado en el chat. Ok. Chao, viejo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, buena noche para todos. Hasta mañana. Chao. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Chao, Mile. Cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, linda. Hasta mañana a todos. Chao, chao. Buenas noches.